¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a Reemociónate a un nuevo café con Raquel. Hola Raquel, ¿cómo estás? Adela, feliz día de ¿Cómo estás? cafecito. Genial, aquí animada para este tema del día de hoy, que me encanta. Sí, bueno, y a mí también, les adelantamos desde ya, les ponemos en situación. El tema de hoy va sobre soledad, sobre esa visión de estar solo o sentirse solo. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿En qué medida nos puede limitar? O también en qué medida nos puede ayudar, que bueno, por ahí también queremos hacer algunas reflexiones. Sí, 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 está genial. Vamos a darle caña desde ya. Totalmente. Y bueno, antes de empezar, le damos la bienvenida a un nuevo café, a este resto de charla con nosotros. Raquel y yo nos encontramos pues cada 2 semanitas para charlar sobre temas que afectan a nuestro bienestar personal, también a nuestro bienestar profesional, de una forma distendida, compartiendo anécdotas, reflexiones, experiencias que de repente a ti pues, te pueden también hacer conectar con cómo tú lo vives y también pasar un rato entretenido y enriquecernos entre todos. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Te invito a que uses por la lista de reproducción para que eches un vistacito al resto de los cafés y por supuesto que te suscribas y actives las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo. Y ya sin más, Raquel, hablamos de estar solo o sentirse solo. ¿Cómo lo ves? ¿Lo mismo? ¿Distinto? Distinto, totalmente distinto. Yo lo veo distinto porque, bueno, yo soy hija única. Entonces, obviamente en mi casa nada más estábamos mi madre y yo, y entonces ahí aprendí a estar sola y a no sentirme sola, porque eran dos cosas diferentes, así que por eso yo lo vivo desde ambos, o sea, lo veo diferente, porque yo siento que el sentirse solo es un sentimiento interior, es algo como más una emoción que el estar solo, porque estar solo, estaba sola en mi casa, mi madre me dejó libre después de los 15 años me dejó quedarme en casa sola, ya para pasar la tarde después del cole, y me quedaba sola en mi casa y era maravilloso. Y ahí estaba mucho tiempo sola, mi mamá llegaba ya tarde del trabajo y pasaba toda tarde sola. Entonces, ahí aprendí, además que me encanta estar sola, no me gusta el montón de gente, y desde muy pequeña aprendí a estar sola, jugaba sola porque no tenía hermanos, y mis primos vivían en otras casas, pues me costaba jugar con ellos, así que jugaba sola, estaba con mi mamá sola siempre, así que no sé, creo que la soledad ha sido siempre parte de mí y yo la veo como una aliada, más que como, ¿cómo sería el contrario, Adela? Un aliado, Como un enemigo, ¿no? Como exacto, como un una enemigo. amenaza. Exacto, yo lo veo así. ¿Y tú qué tal? Pues mira, Como, yo igual que tú, yo no es lo mismo, ¿no? Estar que sentir, como que el estar es, pues tú puedes estar físicamente en un sitio, pero el sentirte es como algo más profundo, algo más de conectar contigo. Y yo creo que hay como diferentes niveles, donde tú puedes estar solo y estar bien, ujú, tú puedes estar solo y estar mal, que quizás ahí es cuando se asocia el estar solo físicamente con la soledad, y tú puedes también disfrutar de la soledad plenamente, ¿no? Entonces, fíjate que yo quería comenzar con una anécdota ajá, de 2 situaciones en las que yo he estado sola y donde en una ha sido, bueno, en su momento era malo, malo no lo vivía yo mal, y otro, el positivo, ¿no? Yo soy, como tú, partidaria de aprender a disfrutar de nuestra soledad, pero también creo que es como un proceso, porque creo que también los condicionantes, las expectativas, el entorno cultural y demás como que juegan un papel. Y fíjate que en mi caso me pasaba, es curioso, porque esto fue de adulta. Yo creo que los ujú, adultos a veces es como que lo llevamos peor que los niños. Los niños viven la soledad como, pues estoy, o sea, tampoco lo viven como que estén solos, lo viven como ahora estoy aquí presente haciendo esto. Igual no hay es, nadie a mi alrededor, pero estoy aquí presente. Y yo creo ujú, que los adultos, cuando ya nos salimos de estoy aquí presente y empezamos a prestar atención a nuestro alrededor, es cuando ese estar solo nos pesa. Y a mí me pasaba ujú, que yo tardé muchísimo tiempo de adulta en ir a una cafetería a tomarme un café yo sola o ir a comer yo sola. Era ujú. como, porque además en mi casa el momento de la comida era el momento de el compartir, del conversar. Incluso cuando yo pasé a la universidad y vivía con compañeras de piso, el momento de la comida era el momento de ponernos al día, cómo nos había ido la mañana y todo. Entonces, claro, fíjate que cuando yo estaba trabajando y a lo mejor yo tenía un hueco en
entre clase y clase, que a lo mejor no coincidía con otro compañero o compañera, yo decía, me voy a la cafetería a tomar un café, pero es que me iba sola. Y era como, ¿cómo voy a estar yo sola en una cafetería comiendo? O sea, y fíjate, por eso te decía la parte educacional también, Sí. que ahí me costó mucho el disfrutar de un café, de un desayuno, de una comida sola en un bar, una cafetería, un restaurante, porque se me activaba el componente de qué imagen estás dando, que no puedes compartir una comida con otra. O sea, súper surrealista, pero te lo juro que durante muchísimo tiempo a mí me limitó una barbaridad. ¿Sabes que a mí la comida me pasa eso? A mí no me, o sea, yo siempre he comido sola porque mi madre trabajaba. Y claro, cuando yo llegaba del cole, yo comía en casa, entonces comía sola porque no había más nadie. Ponía la tele y comía, no, no pasaba nada. Pero irme afuera a comer sola no me gustaba. Y tampoco en el cole, si tú sabes, bueno, seguramente, yo estaba en un colegio de niñas y cuando mis amiguitas no se ponían bravas conmigo, se molestaban, ya no querían ser mi amiga, Ay, sí, me ya no está tocaba comer junto, decíamos sola. aquí. Ay, no quería comer sola. Y claro, era horrible. Entonces, claro, siempre había una que venía y hablaba contigo, ¿no? Que era como la reconciliadora. Y a mí no me gusta comer sola. O sea, yo puedo ir al cine, puedo pasear, pero comer todavía me cuesta. No, 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 Fíjate, no. pues ahí me pasaba eso. Yo a día de hoy ya puedo disfrutar de ir sola sin estar pendiente de los demás, sino de yo estar disfrutando la comida, de ir a una cafetería y tal. Pero yo aprendí muchísimo en esos momentos donde digo, pero ¿por qué en este contexto en particular? Porque lo que tú dices, después yo me iba al gimnasio sola, a pasear por la calle sola, me iba de compras sola y no tenía ningún problema. Pero era el sentarme en una cafetería, ahí no sé, me producía. Y pienso que también esos sentimientos donde el estar sola se asocia a ese componente negativo de la soledad, a mí por lo menos me ayudó muchísimo más a conocerme y creo que nos ayuda a todos a conocer, bueno, creo no, estoy segura que nos ayuda a conocernos porque nos ayuda a darnos cuenta de cómo, en qué estamos poniendo nuestra atención, qué estamos necesitando, oye, ¿por qué realmente me incomoda aquí esa imagen que pueda estar proyectando? O ¿por qué necesito yo en el momento de la comida como el estar rodeada? Entonces, yo creo que también cuando vivimos esos momentos de soledad más incómoda, oye, son una oportunidad para conocernos más. Y ahí me pasaba eso un montón. Mira, no, yo todavía no, después sí aprendí a comer sola, o sea, en un sitio, pero me sigue sin gustar porque además que yo como súper lento, entonces, claro, el estar con otras personas como que te ayuda a, por lo menos a mi lentitud al comer, como que vas conversando, te vas poniendo al día, no sé qué, y claro, en ese momento pues se te pasa más rápido, no sé. Igual Sí, el pero, café, nunca me he planteado tomarme un café por ahí yo sola, o como que sí, no me acuerdo. pero igual fíjate, ahí por ejemplo, tú igual te das cuenta de que a lo mejor el no estar a gusto, por así decirlo, comiendo Ujú. solo en un sitio, igual tampoco es algo que te limita, sino simplemente es bueno, pues una sensación que tú tienes, pero sin llegar a limitarte. Pero es que en mi caso a mí me limitaba. Yo había Claro. veces que tiraba de un bocadillo ahí escondida en un sitio por no sentarme en una mesa a comer. Entonces, en mi caso, por ejemplo, sí que era limitante y me daba cuenta que estaba asociado pues, a unos condicionantes, a unas expectativas, a algo interno, más que otra cosa. Mira, qué Y luego tengo curioso. otra anécdota, que Ajá. no sé si te he hablado en otro café, que fue cuando hice mi primer viaje sola. Creo que nos los contaste en uno de los primeros. Sí, yo no sé si les conté, bueno, yo hice un primer viaje sola, bueno, el primero fue aquí, bueno, aquí, cuando estaba en las Islas Canarias, a otra isla, pero quizás lo vivía como un entorno mucho más familiar, mucho más conocido para mí, por así decirlo, y no me generó tanto impacto emocionalmente. Pero cuando yo hice mi primer viaje sola, que me fui a otro país, que me fui a Italia, ¡buah! Eso fue montaña rusa de sensaciones y ahí tuve muchos picos de relación diferente con la soledad. Para empezar, la puerta de embarque. Mira, Raquel, porque me facturaron la maleta, no la pude llevar en cabina, porque te juro que cuando yo estaba en la puerta de embarque, me entró una sensación, es que no sabría decir si fue de angustia, fue una mezcla entre angustia, miedo, emoción, alegría por decir, oye,
por fin te has Estoy aquí. decidido hacerlo, tú puedes, pero yo era llorando. Ay, por Dios. Sí, y ahí recuerdo que pensé, porque la maleta está facturada, porque no sé si igual me hubiera ido. Igual pienso que no me hubiera ido, pero ahí viví un momento de, como de, ay, como de acojones, por así decirlo, de vivir esa experiencia sola. Luego, también en el viaje, cuando a lo mejor surgían imprevistos, también date cuenta que no es lo mismo, o por lo menos yo no vivo igual, surge un imprevisto y conversas con alguien de, oye, ¿qué tren tenemos que coger? Oye, la pasarela será esta, oye, y estamos caminando por esta calle oscura, pero vas con otra persona a estar sola. Entonces ahí también yo veía que había momentos en los que ese estar sola me hacía conectar con ese momento un poquito más angustioso. Ujú. Pero después había otros momentos en los que cuando permitía lo que tú dijiste al principio, el sentir, ¿no? El sentir ese momento, wow, es que te das cuenta de lo que eres capaz de hacer, de a lo mejor de sentimientos que tienes o de necesidades que tienes que igual sin ese contexto de estar solo no lo hubieras tenido, ¿no? Entonces yo creo que ay, vivir la soledad es súper necesaria, interesante para conocernos. Así que yo he Sí. vivido así como momentos de, de pico. Sí, me pasa igual que a ti, que yo cuando hice mi primer viaje tendría unos 20 y pocos años y me fui sola a otro país, me fui a estudiar y tal, y cuando en ese momento en que uno y es verdad, la puerta de embarque es una cosa que Mm. yo no sé, a mí me, y todavía así voy con alguien, en ese momento a mí me genera como una emoción y no sé qué tipo de emoción es, porque es como tú dices, es como una mezcla de todo así como revuelto y todavía me genera esa emoción, que qué bonito que uno todavía te emociones al estar en una situación que de repente para algunos pueda ser muy cotidiana, de estar viajando y tal, pero ese era mi primer viaje, primero en avión, no, en avión no, pero sí sola. Y además para afuera, o sea, yo había viajado dentro de mi país, pero no fuera. Claro. Era la primera vez y lo había, entonces, claro, era ese sentimiento. Y ya después, en el avión, sentía dentro, bueno, yo sentía como, uy, estoy aquí sola. Además me tocó, es que eso fue un viaje muy chungo, porque me tocó en el último asiento del avión, Wow. era ahí pegado de la cocina. Entonces, claro, no se iba el respaldar hacia atrás, sino que tenía que estar derechita. Ay, no, fue un viaje horrible, pero fueron como 4 horas, creo. Me fui a Argentina y fue impresionante. O sea, era como ese nervio de, ay, por Dios, porque estoy aquí sola, me quiero regresar. Y además hacía escala, o sea, que todo fue. Entonces, yo decía, y se paró el avión, y cuando yo decía, ¿será que me bajo aquí? Claro, estaba en otro que no era mi destino, o sea, Claro, me claro. bajaba ahí y estaba perdida. Y yo, pero ya después como que lo fui agarrando mejor. Y me pasó algo que me recordé ahorita que tú comentaste, tú dices, cuando uno se va como perdido, pero estás en un país que habla en tu idioma, es Mm. diferente a cuando no lo hablas. Eh, Porque aquí tú preguntas y tú dices, vale, bueno, ay, ¿y qué tren cojo y tal? ¿O qué hago? No sé qué. Pero si estás en otro país donde no hablan tu mismo idioma, es horrible. Me pasó hace muy poco que fuimos a un país donde no hablaban español y yo casi no hablo inglés. Estoy en proceso de crecimiento aprendiendo el inglés y claro, me da vergüenza. Y entonces había unas personas que yo le decía a mi marido, ¿qué? ¿Pero para dónde vamos? Y tal, no sé qué. Y él decía, no, no sé, y tal. Una señora se acerca y nos habla en inglés. Y yo me quedé así. Y lo peor es que me hablaba a mí. Yo decía, ¿pero por qué me habla? buscando el contacto visual. El que habla es él. Y yo decía, pero. Entonces ahí me di cuenta de que ahí estar solo, ahí sí debe ser horrible estar solo. O sea, que nadie te entienda, que tú no puedas comunicarte. Ahí sí debe ser horrible la sensación de soledad. O sea, estás solo física y digamos emocionalmente, porque no hay nadie con el que te puedas comunicar. Y que debe ser traumático. Mira, yo sí estoy de acuerdo contigo que tiene que ser como súper heavy la experiencia, además estar en un sitio donde la comunicación limita. Pero Ujú. también te digo, creo que al final existe como un idioma universal, ¿no? Que es el de la Señas. mirada, el de los gestos y todo, ¿no? Y yo tengo aquí dos anécdotas Ujú.
Una es que hace tiempo compartí una charla con una chica que viajaba sola desde que era muy jovencita. La tengo aquí en el canal de YouTube, voy a dejar linkado la cajita de descripción, ¿no? Y ella hablaba que cuando viajaba, ella al final se daba cuenta que realmente nunca estaba sola, porque de alguna manera se encontraba con gente en el camino que aunque dejara atrás siempre estaban pendientes de ella o las tenían en el pensamiento, ¿no? Y era una manera de sentirse acompañada, ¿no? Claro. Y luego también, fíjate que yo creo que te he contado alguna vez que cuando yo era niña, cuando yo tenía, no sé, yo tenía como 12 años o así, mis padres decidieron llevarnos a mí y a mis hermanas, que eran más pequeñas que yo, de viaje por Europa. Además íbamos en coche. Era mis padres, bueno, yo alucino, como en aquella época, pues hablando de años atrás, el montar a tres niñas pequeñas durante un mes en coche, 4x4, ahora que está muy de moda esto del Van Tour y todo esto, pero estoy hablando hace como 30 años. Y esos mapas de carretera, o sea, a veces me cuesta guiarme con el Google Maps, yo pienso en esos mapas de carretera, bueno, ¿Cómo ven ahí? ¿Cómo así esa gente? Yo no me explico. yo de verdad los admiro enormemente porque yo hay veces que doy mal la indicación y voy con el Google Maps, no cojo la salida que es o me pierdo. Imagínate en esos mapas. Yo recuerdo a mi madre con las guías Michelin, o sea, era un show. La cosa es que, claro, que en aquella época mis padres no hablaban otro idioma. Y Ajá. nosotras en el colegio, yo tenía 12 años y yo, claro, yo estuve yendo a un colegio bilingüe hasta que tenía 10. Yo tenía muy buen nivel de inglés para tener 10 años y mis padres muchas veces tiraban de mí, pero al final era una niña de 10 años. Raquel, yo tengo unas imágenes maravillosas de ese viaje donde a través de dibujos, a través de gestos, de señas y tal, jamás tuvimos percance en los viajes. Nunca. Además, tengo una anécdota que cuento muchísimo siempre, que cuando cruzábamos las fronteras, Ujú. claro, normalmente te preguntaban, no sé si lo siguen haciendo, te preguntaban, ¿algo que declarar? Y recuerdo que mi madre siempre decía, español, español, español. Y eso al final generaba, además ella lo hacía de una forma tan espontánea y tan así como tan natural, como diciendo, no hablo ese idioma, ¿no? Español, español. Y yo veía a veces que esa falta de comunicación, a veces había gente que era muy borde, ¿eh? Pero Sí. había otras veces en las que esa falta de comunicación como que activaba cierta complicidad entre las dos partes para Ujú. buscar esa forma de, venga, te vamos a ayudar, ¿no? También yo creo que decían, Claro. Jesús, este matrimonio con estas tres niñas aquí perdidas en el mundo, ¿no? Pero fíjate que, aunque pienso que es una experiencia heavy, también pienso que nos enriquece a nivel comunicativo, ¿no? Porque Claro. conectamos con el ser, ¿no? De la persona. Con otro tipo de comunicación, que sería Mm, un buen tema para otro café, el tema de la comunicación, total. porque nos da para mucho. O sea, las señas es para mí han sido mis aliadas, por lo menos en este último viaje que hicimos, que no hablaba, y yo que me cuesta un montón el inglés, y además si alguien me está preguntando algo, es que me pongo súper nerviosa y no me sale ninguna palabra. Mm. Así que creo que el idioma es un factor importante en el tema de comunicarnos con el tema también de la soledad, porque ahí es donde te das cuenta de que estás solo, porque si el otro no te entiende, ¿qué haces? ¿No? Es un poco como esa parte. Sí, es esa parte ay, tú ves, otra vez me sonó el móvil en otro café, esto no puede ser. Que esta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mm, se me olvidó lo que iba a decir. Ah, sí, es la parte en la que hay ese componente positivo de la soledad, ¿no? De, aunque me esté sintiendo sola, y siempre yo creo que hay que distinguir esa soledad inquieta, Ujú. molesta, pero no patológica, ¿no? Porque después yo creo que existe lo que hablamos al principio, ¿no? Como un abanico de sensaciones dentro de la soledad, desde, pues estoy sola y estoy bien, estoy sola y me siento incómoda, pero me ayuda a descubrir, y Ujú. luego estoy sola y realmente estoy entrando en un bucle, ¿no? Entonces yo creo que esa parte que habría que tratarla como más clínicamente, más profesionalmente y con más detenimiento, ¿no? Nos estamos refiriendo a la soledad cotidiana de la incomodidad. Sí. Al final tiene también ese punto de aprender a comunicarnos con nosotros mismos, Ujú. escucharnos, ¿no? Porque tú decías esa parte de aprender a comunicarnos con los otros, ¿no? De que también nos da, pero oye, ¿y cuántas veces no desaprovechamos esos momentos de soledad
para escucharnos a nosotros, ¿no? Para escuchar ese ruido de cabeza, ese ruido interno, esas inquietudes de otra manera diferente. Ujú. Sí, tú sabes que a mí me pasó algo muy curioso hace un par de meses. Estuve en una época como medio chunga, digamos, porque estaba muy triste. Yo estoy aquí en España solamente con mi esposo y mi familia toda vive en Venezuela. Y sentía ese vacío que yo decía, ¿dónde, o sea, ¿qué hago yo aquí? O sea, yo me regreso porque me regreso. Y, y mi esposo me decía, cálmate, espérate, no sé qué. Y ahí me sentía, a pesar de que estaba rodeada de gente, me sentía inmensamente sola. O sea, y tuve que buscar otras maneras de conectar con mi familia para poder como volver a llenar ese, yo le llamo como un cubo, ¿no? Ese cubito de familia que hace falta. Porque yo decía, pero ¿y por qué si normalmente no te tengo ya 4 años aquí? Y ha sido la única vez, te digo, que realmente los he extrañado. O sea, ha sido una necesidad de decir, es que me quiero regresar y me iba a ir. Iba a agarrar mi maleta y me iba a ir. Pero entonces, claro, había un tema, estaba, también yo creo que fue después de la pandemia, que claro, no podíamos, no, ni ellos podían, ni ellos podían venir, ni yo podía ir, digamos, ese momento en que no hay opciones, o sea, no puedes ir, o sea, no es que no tengas dinero, no es que no se pueda, no, es que no, Claro, no, hay no da lugar, o sea, no es una opción. exacto, no había opción. Entonces, me generó como esa ansiedad y ese me sentía sola y lo que hacía era llorar. Y yo decía, mi mamá, anda, mi mamá. Entonces llamaba a mi mamá todos los días. Mi mamá, Sí. ¿pero qué te pasa? Nada. Claro, para no preocuparla, no le contaba nada, pero era esa necesidad de escucharlas o de verlos, de estar allá, porque además también pasaron muchas situaciones y yo no estaba. Entonces tú dices, oye, el estar solo me generó en ese momento esa ansiedad y es el sentirme sola, hasta que después pasaron los días y ya como que el cubito se llenó y me quedé tranquila y ya pasó. Fue como una etapa. No sé si a ti el cambio no sé si, creo que todavía es muy reciente tu cambio, pero de Sí. extrañarlos, además de que debe hacer falta y sentirte sola, ¿no? Sí, fíjate, claro, porque es que lo que tú dices, hay una parte que cubre la familia que no cubren los otros personajes de nuestra vida, o una parte que cubre la pareja que no cubre otra parte de nuestra familia, ¿no? Y al final, aunque uno aprenda a disfrutar de su soledad, aunque uno aprenda a estar solo, la realidad es que nosotros somos seres sociales, o sea, somos seres que pertenecemos a la comunidad. Esta comunidad llamada amigos, llamada pareja, llamada núcleo familiar, entorno de trabajo, ¿no? Es que al final cada uno de estos personajes te aporta algo que el otro no te cubre, ¿no? Entonces es que no es incompatible, o sea, yo puedo disfrutar de mi soledad y también necesitar de las otras personas. El punto está en desde dónde estoy necesitando a las otras personas, ¿no? Tú, por ejemplo, dices, oye, realmente ahí pasé un momento fastidiado y busqué esas herramientas que me ayudaran a llenar ese cubito. Y listo, ¿no? Y como que lo transitan. Obviamente no es lo mismo que sentirlos en primera persona, Claro. pero bueno, ¿qué pasa en ese momento? Cuando nos faltan esas estrategias o esas habilidades para cubrir eso que la otra persona también nos está aportando, yo creo que es cuando entramos en choque, ¿no? Y Sí, en mi caso, claro, en mi caso, ¿sabes también qué pasa? Que se mezclan varias cosas. Primero, el componente tiempo, que no hace tanto tiempo que yo, digamos, vi por última vez a mi familia. Bueno, ahí se mezclan varias partes, porque, por ejemplo, a mis abuelos, con los que yo tengo un vínculo muy especial, es que yo la última vez que los vi en febrero, justo antes del confinamiento, en febrero de 2019 o de 2020, ¿cuándo Ok, fue? El año pasado, ¿no? el año 2020. pasado. Un Un año, año y tanto. Wow. sí. Pero lo que te iba a decir es que yo, de normal, mi familia siempre ha estado separada físicamente. Ok. Porque la familia de mi padre es de la península. Nosotros vivíamos en Canarias. Pero es que aún viviendo en Canarias, mis padres vivían en una isla, mis abuelos vivían en otra isla y yo vivía en otra isla. Entonces, Madre de... claro, no era lo mismo. O sea, para verlos tenía que coger un avión, tenía que coger un barco. Y eso implicaba tener la disponibilidad de tiempo para hacerlo, porque no es cojo un barco, hola, te veo y vuelvo. Es que si yo trabajaba de mañana o trabajaba de tarde, no podía ir, ¿no? Entonces, fíjate que para mí la separación física siempre ha sido como un componente natural, por así decirlo, donde al final era lo que tú dijiste antes, era
quizás lo que estuviera viviendo en este momento era lo que podía intensificar muchísimo más esa separación, más que la separación en sí misma, ¿no? Exacto, yo también creo que va como relacionado con eso, más de la situación que estás viviendo que realmente el extrañarlo o el contacto, ¿no? Exacto, sí, porque yo, por ejemplo, yo los extraño muchísimo, me gustaría compartir con ellos muchísimo, gracias a los teléfonos pues hablas todos los días o prácticamente todos los días, o fíjate que hace un tiempo retomé con mis abuelos, lo retomé durante el confinamiento, Ok. las cartas escritas, a mí que me ¡Ay, gusta qué mucho bonito! escribir. Y fíjate que al final acabas buscando unos mecanismos de sorprender, de comunicarte de otra manera. Sí. Y, pero sí es cierto, ¿no? Que cuando estás separado de ciertos componentes, tienes que buscar la forma de llenar ese cubito y mientras lo puedas hacer con tranquilidad, serenidad y tal, pues al final forma parte del proceso de la soledad, yo creo. Claro, total. No sé qué tienes tú por allí apuntado para también de pensar en la soledad como emprendedores. Oh, Estamos aquí trabajando online y estamos solitos. Ahí sí no hay ayuda. sí, y además yo creo, fíjate que yo disfruto mucho de mi soledad, pero te podría decir que la soledad del emprendedor, dependiendo de qué contexto, para mí es una de las más intensas que yo he vivido. ¿En serio? A ver. Sí, porque fíjate que, aunque en mi caso, ¿no? Yo tengo, puedo contar, ¿no? Con el apoyo, el respeto y el acompañamiento de mi familia, la Ujú. realidad es que yo estoy haciendo algo totalmente diferente, ¿no? Porque mi familia, no sé si en algunos cafés habrá salido, ha sido una familia de, digamos, con mucha orientación del funcionariado. Bueno, de hecho, yo tengo mi funcionariado, ¿no? Lo que pasa es que estoy en excedencia. Entonces, claro, hay una cierta parte del emprendimiento desconocida, hay una cierta parte de no llegar a entender al 100% de por qué. Cuando tienes una estabilidad, pues ¿por qué te vas a eso, no? Que no te da estabilidad. Claro. Entonces, claro, esa parte solo al final te la puedes trabajar, la puedes suplir con personas que están emprendiendo igual que tú, porque Claro. son las que están viviendo lo que implica pues la parte de la burocracia, de los impuestos, las asesorías, el crecimiento lento o rápido. Ujú. Porque claro, tú puedes crecer muy rápido, pero a lo mejor con la misma que creces te caes. Entonces, gestionar eso forma parte del proceso del emprendedor en solitario. Luego también la parte de que al final cuando tú tienes un emprendimiento, o sea, tú te lo guisas, tú te lo comes, o sea, ¿quieres Ajá. cobrar? Muévete, ¿no? Y entonces el aprender a gestionar esas relaciones en las que igual ahora no estoy teniendo lo que yo quisiera, pero a la vez estoy haciendo lo que yo quiero. Ay, no Ujú. sé, para mí la soledad de los que emprenden profesionalmente me parece de las más intensas. Igual también te Ujú. digo de los que emprenden profesionalmente porque se le añade ese componente de la condición económica, de los asesores, los impuestos y demás, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, yo vivía también esa parte de la soledad profesional, aunque no estuviera emprendiendo, digamos, un negocio como tal. Yo siempre me he considerado emprendedora desde el punto de vista de que siempre estaba creando nuevas formas de transmitir conocimientos, nuevas dinámicas en el aula, nuevas estrategias de aprendizaje. ¿Qué Ok. pasa? Que la innovación metodológica no siempre está visto bien dentro de un sistema reglado. Claro. Entonces, yo ahí también viví muchos momentos de soledad. Bueno, de hecho, una de las razones que a mí me llevó a coger una excedencia fue que la soledad que yo vivía del emprendimiento y además ese componente negativo por parte de la administración, yo necesitaba descansar porque No, no podía, ¿no? ibas Entonces, como contra la corriente, ¿no? O sea, en vez de ir, que te dejaras llevar por el sistema, por la marea del sistema, tú querías ir como por tu, o sea, enseñarlo desde otro punto, desde otra perspectiva, ¿no? Esa es la claro, idea. y aunque sí es cierto que al final yo tenía cierta libertad, al final la administración te acaba poniendo un techo. Bueno, esto daría para otro tema, porque yo tengo ahí una parte con esto de que la innovación en la educación, bueno, eso daría para otro tema, pero sí creo que al final la soledad en los profesionales es mucho más intensa porque tenemos que compaginar la soledad personal del individuo, desde Ujú. bienestar personal, pero también la soledad como profesional, ¿no? Es que Claro. por eso yo lo veo ahí doble. Y bueno, los emprendedores,
Claro, es que tienes más, tienes otros condicionantes que no tienes cuando trabajas para terceros, ¿no? Entonces, claro, es como una mezcla de... Sí, yo por ejemplo, valoro la soledad cuando por lo menos estoy editando, estoy creando contenido, y admiro a esas personas que se van a una cafetería y se conectan y bueno, yo no puedo. O sea, es que pasa una persona y yo la paso a ver, la sigo con la mirada. Escucho a alguien hablar y así no me concentro, o sea, que ahí no puedo trabajar. Mm. Y entonces tengo que estar sola en casa, físicamente, que no haya nadie, que yo esté ahí tranquila, relajada. Puede estar mi esposo y todo no pasa nada, pero necesito el silencio y no ver nada, porque si no me distraigo. A diferencia de que entonces, entonces hay dos factores. Necesitas crear contenido y conectar con otras personas para poder Claro. generar un movimiento, ¿no? En la marca. Y uno dice, necesito como tener las dos en equilibrio para estar con gente, pero también crear desde la soledad, ¿no? Por lo menos hay gente que le encanta, por lo menos mi esposo me decía al principio, me dice, pero ¿por qué no te vas a un coworking y trabajas ahí, que ahí tienes otros emprendedores y te vas a sentir como pez en el agua? No, no, porque es que ahí no voy a trabajar. O sea, que voy a ir para allá es a conversar y no a trabajar realmente. Yo admiro a esas personas en los coworking que están trabajando y están ahí enfados y todo el mundo hablando. Y yo decía, yo no podría, o sea, yo no puedo. No A sé mí si me pasa, a mí me te lo has pasa planteado. también que determinados espacios yo necesito, cuando estoy creando, crear sola. Además porque, bueno, tú sabes que tengo una capacidad de creación muy rápida. Entonces, claro, yo Mira, Yo sí tengo, o sea, tengo esa capacidad como de hacer burbuja, pero esa burbuja además para mí es mucho más fácil cuando estoy, por ejemplo, estoy aquí sola en casa, yo creo una burbuja de 10 minutos y mi capacidad de crear es muy rápida. En claro. un coworking, no, o sea, las tareas que yo hago en un coworking tienen que ser diferentes, no suelo hacer. No he ido nunca a un coworking, pero sí he ido a cafeterías y si voy a cafetería tiene que ser algo como muy mecánico, tipo organizar tareas, hacer esquemas, hacer tal, pero no algo que me requiera mucha atención. Ujú. Entonces, fíjate que yo también ahí valoro mucho la soledad física desde el punto de vista de la creación y creo que es totalmente necesaria. Yo antes me refería a la soledad como la evolución del profesional, no ese crecimiento del profesional, pero también estoy contigo que necesito espacios a solas para poder crear como yo. Claro, es que yo creo que en ese momento de creación, ahí la soledad es valorada y seguramente los que nos escuchen y sean emprendedores, pues también lo apreciarán y nos lo comentarán. Y no, porque también yo pienso, no sé si va por aquí lo que tú me comentas, y es que cuando estamos emprendiendo y no sé si, claro, como, allá va, como que si necesitas como expresar una idea y comentarla con otro, ese otro dónde está. No hay esa como, por ejemplo, tú en el cole, que tenías una idea súper innovadora y se la comentabas a la administración, se la comentabas a alguien, y si alguien te daba un feedback, aquí no hay. No sé, es como yo, yo, en ese momento yo me siento sola. O sea, ¿y a quién yo le cuento que voy así o que voy así? Porque ahí es donde está la soledad, sentirse solo en el emprendimiento, ¿no? Sí, a mí por eso el formar equipo también me gusta mucho, que no necesariamente significa un equipo profesional, ¿no? Pero yo, por ejemplo, bueno, que a veces yo te escribo y a lo mejor te digo, ay Raquel, ¿te puedo contar esto solo por contarte? Porque claro, yo contigo me siento como un igual, que a lo mejor a mi marido, él me escucha con todo el amor del mundo, pero es otro, o sea, lo va a ver desde otro punto de vista diferente, ¿no? Entonces, es intenso ahí. Sí, por eso también los espacios, por ejemplo, como la cafetería que tú nos ofreces en la escuela, que es un espacio donde podemos no sentirnos tan solos en este momento de emprendimiento, ¿no? Que tú digas, bueno, se lo voy a contar a los chicos de la cafetería y que están todos igual que yo, y realmente nos van a entender y nos van a escuchar, ¿no? Y de repente nos van a dar hasta una solución, una idea o algo, ¿no? Porque a veces Sí. estamos, no sé si, bueno, nos pasa que estamos como bloqueados, decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Y por dónde voy? ¿Y esto servirá o no? O sea, es como esa incertidumbre y que te da como esa sensación de decir, no lo sé si esto va por buen camino o no. Fíjate que a mí cuando estoy en momentos así de bloqueo o que le estoy dando vueltas a un tema, me gusta mucho irme sola a hacer algo. Ah, Me mira, gusta o ir a caminar sola o ponerme música y hacer deporte sola, porque justamente ahí es cuando como que todo eso empieza a coger un poquito ¿en de, serio?
De orden, sí. Busco como espacio sola, como si es ir a dar una vuelta a la manzana, no importa, pero es como que en ese momento puedo conectar conmigo. Esa parte que decía yo antes, el estar solo físicamente como una herramienta de autoconocimiento también, ¿no? Me ayuda muchísimo. Y yo, por ejemplo, cuando quiero escribir, pues, aunque me sienta en la terraza o me sienta, da igual, es como, estoy sola en un espacio yo conmigo y ahí como que todo me fluye y me coge orden. Hay otras veces que no, que me da vueltas, pero sí es cierto que yo, por ejemplo, para bajar ese ruido, me gusta necesito 5 minutos sola y me voy a hacer algo y tal, y me ayuda mucho. A mí me pasa todo lo contrario. Cuando estoy así, me gusta como que alguien me escuche. Para ver o yo escuchándome, de repente, o mi esposo a veces me pasa, le cuento y él se queda así como que, ¿qué me dice? O sea, no veo tu problema. Pero ya yo al expresarlo, como que lo veo de otra manera y sí, como menos le invito, bueno, vamos a dar un paseo para que me escuches. Entonces, él a veces me escucha y a veces no porque le pasa, bueno, no sé, como muchos hombres que no puede hacer dos cosas, camina y escuchar como que no es lo suyo. Entonces le pasa, ¿no? Y yo voy caminando y le voy contando y así yo como que libero y ya como que el pensamiento o la idea va agarrando como forma. Me pasa todo lo contrario. Yo creo que al final, porque no sé cuánto ratito llevamos, pero igual ya podemos ir como Sí, viendo así tips. Yo al final creo que es antes tú dijiste una palabra que a mí me gustó mucho, que es el equilibrio, ¿no? El entender que la soledad al final es un juego de equilibrio. Es sí, un juego en el que hay momentos en los que elijo estar sola, quiero estar sola y disfruto de estar sola. Hay momentos en los que no lo elijo, pero también puedo aprender a estar bien. Y hay otros momentos en los que igual me toca estar sola y igual no lo estoy llevando bien. Yo creo que al final no entrar en lucha y decir, pues hombre, sin llegar a esos límites, ¿no? Que hablábamos antes de que ya requiere una atención un poquito más profunda, ¿no? Pero al final encontrar ese equilibrio en el movimiento de me voy a permitir sentir la soledad a ver qué descubro, ¿no? Para ver qué me ofrece, qué me doy cuenta que necesito, yo creo que al final es la clave, ese equilibrio de me voy a permitir sentir la soledad y ya está, sin más claro. etiqueta de a ver qué descubro, oye. Exacto, exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo, porque es lo que nos va a hacer crecer y también sin miedo, o sea, porque el estar solo no significa que realmente estamos solos en el mundo, además que en el mundo hay demasiadas personas, así que no estamos realmente solos, pues si bajamos aquí a casa hay un montón de gente, entonces que la idea no, porque hay mucha gente que le da como ese miedo, ¿no? De, ay, no, estar solo me da miedo y tal, creo que es lo que tú decías, como ese ruido interno que no lo quiere escuchar. Entonces es como que escucharnos y ver qué es lo que nos estamos diciendo y darle espacio también, ¿no? Porque a veces dice cosas interesantes. Es que al final yo creo que cuando nos permitimos hacer es cuando descubrimos realmente lo que hay detrás, ¿no? Hay veces que igual, yo qué sé, imagínate, llevamos toda una vida que otra persona hace una tarea, un día lo haces tú y te emocionas y te fascinas porque dices, pero si yo puedo hacerlo y todo está bien, ¿no? Y te empoderas y te das cuenta, ¿no? Así que me encanta esta parte de permitirnos sentir y conectar con ese equilibrio de vamos a quitar las etiquetas y vivir ese momento, ¿no? De estar solo, de soledad, a ver qué descubrimos. Claro, es así. Eso yo creo que es el único, bueno, no sé si el único, pero es un buen tip que se le puede dar a este tema. Sí, me encanta así para cerrar y nos encantará también saber pues tu historia o por lo menos alguna experiencia en la que tú viviste la soledad y de repente igual te sorprendió, ¿no? Y dijiste, pero si yo lo puedo hacer y no, y te viniste arriba porque esos momentos existen y existen cuando nos permitimos que sucedan, ¿no? Entonces, fluir ahí y disfrutar y conectar también con esos momentos, yo creo que forma parte del proceso, El proceso es así. totalmente. Pues Raquel, muchísimas gracias por este ratito, me ha encantado como siempre y nosotros volvemos a ver otro cafecito, ¿no? Claro que sí, sí, próximamente uno nuevo. Pues a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito de charla. Si te interesa algún tema en particular que quieres que tratemos en este café, también déjanos en los comentarios. Y bueno, como siempre por nuestra parte, un beso enorme, un gran abrazo, cargáis muchísima buena vibra y que disfrutes mucho de la semana. Chao.